Buenos días desde Sevilla, soy José Antonio Gallardo, socio director de HBO Consulting y colaborador del Foro de Recursos Humanos. Muchas gracias por la posibilidad de participar a Francisco García Cabello en este espacio radiofónico del Foro de Recursos Humanos en Andalucía. Hoy, día 6 de mayo, hemos pasado la Feria de Sevilla confinados e iniciamos el proceso de desescalada, según la denominación del gobierno. Recordar que estamos en la fase 0, que es la inicial, y que el próximo lunes 11 se inicia la fase 1, y sobre todo que hoy se celebra el debate en el Congreso de Diputados, donde se tiene que ver la prórroga o no del estado de alarma, y que creo que todos los españoles nos jugamos mucho, ¿no? Recordaros que el Foro de Recursos Humanos es el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas, desde la actualidad en las nuevas tendencias en gestión de personas. Analizamos el presente y futuro de los recursos humanos de las voces de sus protagonistas. Es verdad que el mundo está cambiando, lo ha hecho ya en estos casi 2 meses. Las empresas, los líderes, los mandos intermedios y los empleados lo están notando y algunos sufriendo personalmente. En estos días se está escribiendo un guión que ni mucho menos está cerrado. Lo vamos escribiendo día a día con nuestra experiencia para adaptarnos a nuestra realidad empresarial y social. Hoy me complace presentaros a Juan Román. Juan Román nace en Córdoba, está casado con 4 hijos, es licenciado en Derecho por ICADE, AD1 en el Instituto San Telmo, máster en Asesoría Jurídica por el IE Business School, y a nivel profesional comenzó su carrera como jefe regional de recursos humanos en Carrefour, que puedo decir por experiencia de amigos compartidos que fue una buena cuna. Posteriormente, director de recursos humanos en Andalucía, en Supercable, pasó a recursos humanos en Tioxide y durante bastantes años estuvo como director de recursos humanos de Cobre Las Cruces y además era el presidente de la fundación también. También estuvo compatibilizando este trabajo con su función como director del máster de recursos humanos de la Universidad Loyola de Andalucía, en la que estuvo varias ediciones, y actualmente es director gerente de Andalucía Aerospace. De modo, Juan, bueno, pues no sé si tienes algo que añadir en cuanto, por ejemplo, a aficiones, no lo hemos comentado, es siempre un aspecto que me gusta destacar también de los invitados. Muy buenos días, José Antonio, y encantado de acompañarte en esta iniciativa magnífica que estás haciendo ahora en el Foro de Recursos Humanos y en este programa radiofónico. Bueno, pues nada, ha sido presentación más que extensa la que has hecho, no era necesario, y aficiones pues muchas, y ahora echando de menos quizá una de las más importantes de ellas, que es estar con los amigos, como en tu caso, y deseando volver a esa normalidad. No queremos nueva normalidad, queremos normalidad, volver a ver a los amigos, en mi caso hacer deporte, que es otra de mis aficiones, y sobre todo volver a nuestras empresas en esas condiciones de normalidad y que seamos capaces de superar esta devastadora crisis. Muy bien, pues si te parece vamos a comenzar para saber cómo está afectando esta pandemia al sector al que representas y más concretamente a vuestra asociación. Bueno, pues muy dura, José Antonio. Está siendo el sector aeroespacial es uno de los altamente impactados. Lo podemos todos perfectamente visualizar, ¿no? Tenemos a los aviones en tierra, el espacio aéreo europeo está totalmente paralizado y esto es una cadena. Si las compañías aéreas se paralizan y sabemos todos cómo están sufriendo, pues eso les lleva a paralizar los pedidos de construcción de nuevos aviones y la industria, por tanto, está muy penalizada. Airbus ya ha anunciado, pues, de la noche a la mañana un recorte casi no, superando el 40%, ¿no? de sus ritmos de producción, y eso impacta directamente en toda la cadena de suministro. Nuestras empresas, por tanto, están sufriendo. Lógicamente se han recurrido, la mayoría de ellas, a la solución provisional de ERTES y esperando cómo evoluciona todo esto, pero el impacto ha sido enorme, muy fuerte, sí.
Sí, porque muchas veces, a veces se nos olvida la industria tractora que hay detrás, ¿no? Habitualmente hablamos siempre de Airbus o de Alexis, pero no tenemos que olvidarnos la cantidad de pequeñas y medianas empresas que son satélites de todas estas, ¿no? En Andalucía, para que te hagas una idea, estamos hablando de más de 130 empresas, que son pequeñas, pero en su conjunto, y como son muchas, pues suponen un volumen de empleo muy alto, por encima de los 16.000 empleos directos. Por tanto, la industria aeroespacial para Andalucía, en concreto sobre todo Sevilla, Cádiz y Málaga, es muy estratégica y muy necesaria para mantener ese PIB industrial. ¿Y qué actuaciones estáis llevando a cabo actualmente para mantener el contacto y el tono vital con vuestros asociados o, en fin, los llamados stakeholders, ¿no? Bueno, yo, como has mencionado, ahora actualmente estoy gestionando un clúster que agrupa más de 60 empresas y la actuación no podría ser otra que la de estar muy cercano a ellas, proporcionarle toda la información necesaria que les ayude a gestionar esta crisis y tratando de, ahora más que nunca, tratar de unirlas, de ver actuaciones conjuntas, de buscar sinergias entre ellas. Eso ya formaba parte de la estrategia que teníamos en el clúster, pero ahora se está revelando como algo ahora absolutamente esencial. Me satisface ver que las empresas pues están viendo el valor de pertenecer a un clúster. De hecho, ayer leía un poco las recomendaciones que hacía la patronal, que hacía COE de cara al futuro para la recuperación, y uno de ellos era la clusterización de nuestra economía. Creo que estamos en una época en la que unir a las empresas y tratar de buscar un entorno colaborativo entre ellos va a ser absolutamente clave e importante. Me imagino que un hecho de los que está más afectando es precisamente el cierre del tráfico aéreo, ¿no? Esto incide evidentemente sobre el turismo, ¿no? Porque se habla mucho de ayudar al turismo, lo cual está muy bien, pero el turismo a su vez necesita ser ayudado por la industria aeroespacial, ¿no? Porque si no hay turistas, evidentemente no se genera riqueza, ¿no? Totalmente. Yo comparto unas declaraciones que hacía recientemente el CEO de Airbus, donde no reclamaba ayudas directas para su compañía, sino ayudas para las aerolíneas. Efectivamente, ahora yo creo que las que están necesitando ayudas directas son las aerolíneas para recuperarse, para que no desaparezcan y rápidamente, en cuanto las circunstancias lo permitan, vuelva a normalizarse los vuelos. Si se normalizan los vuelos, la industria también se irá recuperando. Esto es una cadena que va absolutamente entrelazado. ¿Y qué lecciones podemos aprender de esta crisis? ¿No? Yo creo que va a haber un antes y un después, lo están diciendo sociólogos, filósofos, economistas. Yo creo que esta crisis nos tiene que hacer bastante reflexionar, no solo a los políticos, sino al mundo empresarial, ¿no? Y a social también, ¿no? ¿Qué lecciones crees tú que serían importantes de tener presente y que no ha dejado esta pandemia? Bueno, lo estás diciendo muy bien, ¿no? De la época de crisis donde sacamos las mayores lecciones y yo te diría también que oportunidades. A mí me gustaría quizás destacar como una fundamental y algo escrito en LinkedIn sobre ello, ¿no? La raza de nuestras empresas y de nuestros empresarios, nominalizándola en personas, ¿no? Ahora en estas dificultades pues estamos viendo cómo se superan, cómo a pesar de todas las dificultades, pues están tratando de investigar sobre todas las oportunidades y opciones que tienen en sus empresas para mantenerlas a flote, cómo tratan de salvar los empleos. El empresario, si algo cuida y trata por todos los medios, es de mantener y generar cada vez más empleo, ¿no? Y está luchando pues por mantener el que tiene, ¿no? Yo quisiera resaltarlo como una vez más, ¿no? La lección que nos están dando nuestras empresas y empresarios. Y luego otras muchas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, se está revelando como algo muy importante la actuación social, el papel que cumple la empresa en el entorno en el que se mueve, en la sociedad en la que trabaja, ¿no? Las múltiples acciones de RSC están demostrando la necesidad de las empresas para nuestra vida cotidiana y la sociedad en general, ¿no?
la unidad entre empresas que te mencionaba antes, es decir, el entorno colaborativo me parece que es otra de las enseñanzas fundamentales. Y quizás, por no extenderme mucho más, pero en nuestro sector obviamente esto lo sentimos bastante, es muy importante la diversificación. Nosotros quizá la debilidad que teníamos era una dependencia muy alta de una única empresa tractora. Estábamos ya trabajando desde el clúster en esa línea de ayudar a las empresas a diversificarse, a internacionalizarse, y en una crisis como esta pues se ve efectivamente que tener una alta dependencia de un solo cliente no es bueno, ¿no? Bueno, aprovechando que has hablado de la responsabilidad social empresarial, que siempre ha sido algo que yo creo que ha sido una asignatura pendiente, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues hay empresas que lo están poniendo en valor, ¿no? Hoy mismo he estado leyendo que los empleados de Telefónica, por ejemplo, van a donar los cheques gourmet que tiene a Banco de Alimentos, ¿no? ¿Piensas que ahora va a ser un elemento efectivamente diferenciador para mejorar su imagen como empleador? Te lo elevaría un peldaño más. Más que diferenciador, te diría que la empresa no tiene opción. La empresa tiene que desarrollar RSC. Vivimos el siglo XXI, un siglo de valores, un siglo donde la contribución del mundo empresarial, pues el tema del cambio climático, a ayudar a colectivos desfavorecidos, a incorporar el papel de la mujer, es decir, son valores que ya las tenemos, están tan interiorizados a todos los niveles que cualquier empresa no puede abstraerse de ellos, ¿no? Y le va en ello su reputación de marca. Y la reputación de marca, no tenerla significa quedarte fuera del mercado. Es decir, a mí me parece fenomenal ya no solo que se haga RSC, sino también que se cuente. Es decir, yo creo que, como tú decías, ponerlo en valor aporta y mucho, porque tiene un elemento didáctico que hace ser contagioso hacia otras entidades. Por tanto, es cierto que estos días vemos un boom, digamos, de comunicaciones en torno a las actividades de ayuda que se están haciendo frente al COVID. Y creo que está muy bien, que refleja realmente la movilización que todos, empresarios y trabajadores, porque también los mismos trabajadores están contribuyendo, tienen que hacer para ayudar a los demás. Y como digo, quien no esté en este tema de la RSC, pues va a quedar fuera de mercado, absolutamente. Por destacar otro ejemplo, ¿no? La empresa SEAT pues dedicó parte de su línea de producción, por ejemplo, a fabricar respiradores, ¿no? Que como bien sabes ha sido un elemento muy importante y que, bueno, pues ha puesto a algunas industrias incluso a modificar su línea de producción, ¿no? Sería un buen ejemplo, ¿no? Yo por señalarte ejemplos de nuestras empresas en el sector aeroespacial andaluz, han fabricado piezas para respiradores, han hecho donaciones masivas de mascarillas, batas para hospitales. Se podrían poner tantísimos ejemplos que efectivamente creo que es bueno que se dé a conocer todo este tipo de iniciativas. Evidentemente, tú has tocado ya el tema de un posible cambio, evidentemente, en la cultura empresarial motivada por la necesidad empresarial de introducir, pues bueno, una serie de nuevos valores, ¿no? O al menos, si acaso, reflexionar sobre si los actuales valores corporativos que se tienen actualmente están alineados con las necesidades de la sociedad actual. ¿Crees que esta pandemia también ha venido a afectar a estos valores corporativos? Sinceramente no, José Antonio, porque yo creo que los valores se estaban interiorizando ya al margen de la pandemia y que las empresas pues estaban trabajando en ellos, ¿no? Las sociedades evolucionan y ir contra esas tendencias pues va contra tu mercado y contra tu negocio. Yo creo que al revés, quizá lo que sí pueda haber provocado es afianzar muchos de esos valores y quizás te pueda cambiar el orden de prioridades, eso es cierto. Ahora mismo tenemos una única prioridad, todas las empresas, que es la supervivencia.
Y yo creo que eso tiene que entenderse desde todos los sectores y desde todos los ámbitos. Sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay economía, esto sería el desastre. Es decir, eso no es incompatible con esos valores corporativos a los que te estás refiriendo, pero la pandemia, lo que, a tu respuesta a la pregunta que me hacías, lo que puede haber alterado algo es en esas prioridades. Y yo pondría ahora mismo en el frontispicio que la prioridad número 1 es la supervivencia de la empresa. Bueno, esta crisis también, pues como ha sido algo imprevisto y ha venido de golpe y porrazo, sobre todo a nivel empresarial, aunque a nivel político, bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero lo que sí estaba claro es que hemos tenido que pasar de un día para otro a teletrabajar, ¿no? ¿Piensas que el teletrabajo va a ser una moda? ¿Ha venido para quedarse? ¿O las empresas, cuando volvamos a una, como decía Rafael Nadal, quiero volver a la normalidad anterior, nada más, va a ser algo que se va a olvidar? ¿Qué piensas de esto? Bueno, interesante el tema, ¿no? Sí, yo creo que el teletrabajo ha sido otra de las enseñanzas de este periodo. Yo te reconozco mi escepticismo anterior, quizá por mi innata condición a relaciones sociales, y te puedo decir que durante toda esta cuarentena ya que llevamos estoy perfectamente adaptado a ella, ¿no? Y le he percibido los beneficios de ello, ¿no? Indudablemente los hay, ¿no? Reduce, elimina esos tiempos de desplazamiento, que las grandes ciudades son importantes, con lo cual hay unas economías también importantes para el trabajador, de lo que ahorra en esos desplazamientos. Por otro lado, creo que también nos ha llevado a la enseñanza de la necesidad de ser más eficaces, por ejemplo, en la gestión de reuniones. En trabajos como los nuestros, donde permanentemente estamos reunidos, el teletrabajo y estas aplicaciones como las que hoy estamos utilizando los dos, que se han masificado tanto, ¿no? Nos están demostrando cómo se puede ser mucho más operativo, ir al grano, ordenar las intervenciones, y eso nos permite ser más eficaces y, por tanto, más eficacia, más productividad. Por tanto, yo creo que el teletrabajo tiene sus grandes ventajas. ¿Teletrabajo 100%? Tampoco. Es decir, nosotros que estamos en el mundo de los recursos humanos, pues sabemos también de la importancia de una comunicación cara a cara, de esa comunicación presencial, y evidentemente yo creo que son fórmulas que se tienen que combinar ambas, pero sí me atrevería a decir que las empresas nos vamos a pensar muy mucho de cara a futuro el incorporar el teletrabajo como algo habitual. Y en base a tu experiencia, no sé si conoces, me imagino que algunas empresas que sean asociadas vuestras habrán introducido el teletrabajo, ¿no? Y además, máxime cuando sabes que antes era algo voluntario y ahora, según las nuevas normativas, el nuevo Real Decreto, primero tienes que demostrar que no puedes teletrabajar antes de acometer ninguna otra medida, ¿no? Con lo cual, si bien antes era voluntario, ahora lo están haciendo casi forzoso antes de incorporar otras medidas más drásticas, ¿no? Pero bueno, lo importante saber es si se están adaptando los equipos a esta forma de trabajar y, sobre todo, qué papel están desempeñando los líderes y los managers, ¿no? Y qué problema de liderazgo puede haber. Aquí hemos tenido siempre una cultura muy presencialista, muy de, como decimos aquí, calentar la silla. Y claro, de pronto un líder o un manager que no lo ve en el puesto de trabajo, igual se descontrola, ¿no? Entonces, no sé si en base a tu conocimiento en las empresas, ¿cómo ves que se está gestionando este tema? Sí, bueno, efectivamente, como estoy hablando con todas las empresas, te puedo decir que todas, todas, porque además lo estás diciendo, es imperativo legal siempre y cuando se pueda hacer teletrabajo, hacerlo de esta forma. Y el feedback general que estoy recibiendo es súper positivo, es decir, muchos de ellos me están trasladando, pues eso, que estamos ganando en operatividad y eficacia. Hay un riesgo, que yo creo que hay que ponerlo también encima de la mesa. Exige también una disciplina el teletrabajar, y igual que en las oficinas tú tienes tus horarios y tus tiempos de descanso,
en casa tienes que marcarte esa misma disciplina. Para aquellos workaholics que también abundan, hay una tentación de no desconexión que creo que no es sano desde el punto de vista psicosocial, y que sobre eso pues también se ha escrito bastante y hay que reflexionar, pero efectivamente, hablas de los managers, se puede liderar evidentemente también teletrabajando. Estamos también viendo ahora una difusión masiva de webinar, donde expertos, managers, gurús de todo tipo, pues son capaces de trasladarnos con énfasis, con convicción, sus conocimientos y su liderazgo en esos temas, y sin duda que esas capacidades de liderazgo también se pueden hacer vía online. Aquí, evidentemente, ayer estaba recordando la conversación que tuve con Jesús Torres. La empresa que ellos tienen es británica. Yo, como tú sabes, estuve un tiempo en Cruzcampo dependiendo de Guinness, y evidentemente los británicos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pero hablando de sus ventajas, pues evidentemente lo que son es muy bueno definiendo políticas y procedimientos, ¿no? Y protocolos. Aquí, precisamente en España, somos muy buenos a nivel de improvisación. Y de hecho, la Expo 92 así lo demostramos, ¿no? Pero evidentemente nos falta establecer muchos protocolos, ¿no? Tú también vienes del sector minero, que son multinacionales, y el sector minero tiene que tener protocolos en todos sitios, ¿no? Entonces, yo creo que falta protocolizar muchos temas, ¿no? Y no se trata de decirle a un señor, vete a tu casa y te pones a teletrabajar, como seguramente le habrán dicho al 80% de los trabajadores, sino que hay que ocuparse de hacer un protocolo y saber si la persona tiene medios o no medios, ¿no? En fin, como todo tiene ya su fase de acoplamiento, de adaptación, protocolos y hábitos que hay que ir incorporando al trabajo, ¿no? Pero apostemos por ello, ¿eh? Yo creo que desde Recursos Humanos tenemos que esa suspicacia, esa desconfianza que había, no es ni más ni menos que no confiar en algo que siempre decimos que es valorar por resultados. Si no confiamos en el teletrabajo es porque tampoco nos estamos creyendo eso de valorar por resultados. Hay que dar ese salto. Ahí está un poco en la clave de la cuestión, ¿no? También algunos detractores dicen que el teletrabajo afecta a la cultura corporativa y que no son beneficiarios por este tema, ¿no? ¿Tú piensas igual? Bueno, yo por eso te decía que lo que sí creo es que 100% lo veo más difícil y probablemente tampoco aconsejable. Yo creo que efectivamente un porcentaje importante presencial me parece siempre bueno. Efectivamente hay determinados eventos y momentos en la vida de la empresa en que el cara a cara es importante. Muy bien, bueno, pues hasta ahora también la prevención de riesgos laborales, lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos psicosociales, la seguridad y salud, pues hasta ahora, salvo una industria, por ejemplo, como la que tú has estado gestionando durante mucho tiempo, la industria minera o incluso la industria química, toda esta parte de prevención de riesgos laborales habitualmente estaba en recursos humanos. En algunas organizaciones que son muy importantes era una pata más de la parte de producción, ¿vale? Que es donde de alguna manera se ponía en valor más esta disciplina, ¿no? Pero entiendo que ahora mismo se convierte en algo fundamental para garantizar el retorno de los empleados, ¿no? ¿Cómo se está produciendo y a qué se le está prestando especial atención en esta progresiva incorporación de las personas al centro de trabajo, en base a vuestra experiencia por las empresas? Sí, fíjate que en mi caso particular la prevención no ha sido la cenicienta, ¿no? Como efectivamente muchas veces parece que era una disciplina dentro de las empresas que no se le echaba mucha cuenta. Tú lo has mencionado, yo vengo de un sector de alto riesgo, como era la minería. Estuve también compatibilizando la dirección de recursos humanos con la dirección de seguridad durante bastantes años, con lo cual estoy hipersensibilizado a ello. Y ahí sí creo que se puede producir un cambio, o debiera producirse un cambio cultural importante. Yo
diría, la suerte de conocer muy a fondo la cultura prevencionista anglosajona, en la que trabajan las empresas canadienses, australianas, americanas. Mi accionariado en las empresas en las que estaba eran de ese cuño anglosajón, y ahí el cambio fundamental radica en ir menos a una disciplina legalista y de hiperregulación, como hasta ahora ha sido en España, a ir a un modelo de prevención mucho más centrado en el ámbito de las conductas personales, en el ámbito de las actitudes, con C. Y ahí es donde hay que trabajar, porque los mejores índices de seguridad en empresas de alto riesgo, se han conseguido cuando realmente los empleados han llegado a ese nivel de autoconciencia, de autorresponsabilidad a la hora de asumir la prevención como algo que no les venía de fuera o del departamento de seguridad, sino que se lo aplicaban ellos mismos a su día a día en el trabajo. Ese sentido de autoprotección, que aquí especialmente carecemos, hay que reconocerlo así, es el que hay que inculcar. Y cuando trabajas eso, y fíjate que te estoy hablando de un aspecto casi más de recursos humanos que de una disciplina puramente técnica como la PRL, es más recursos humanos, cuando llegamos a interiorizar o a que nuestros empleados interioricen ese sentido de la autoprotección, el salto es espectacular, el salto es espectacular. Y yo creo que este temor que todos hemos cogido ahora a contagiarnos y demás, pues nos debería llevar a pegar ese salto, ¿no? Y que realmente se produjera ese cambio cultural que sin duda yo creo que puede ser el día y la noche respecto a lo que han sido nuestros índices de accidentabilidad y de siniestralidad tradicionales. Muy bien, entrando en otro tema también hoy en día muy polémico, sabíamos que había un planteamiento inicial de derogar la reforma laboral. Ahora entiendo también que se está utilizando, pues bueno, podríamos decir un poco atropelladamente, ¿no? ¿Y qué tipo de medidas crees que serían necesarias a las actuales existentes, ¿no? Hoy en día el famoso ERTE, expediente de regulación de empleo temporal, se está convirtiendo en elemento estrella, pero ¿crees que sería suficiente con lo que tenemos ahora mismo? ¿Qué crees que sería necesario o mejorar de lo que tenemos actualmente, ¿no? Vamos a ver, yo creo en este punto, José Antonio, que si todos asumimos que efectivamente, como decía antes, la prioridad número uno ahora mismo es la supervivencia de la empresa, tenemos que tomar medidas en el ámbito laboral, en el ámbito jurídico laboral, que vayan encaminados a eso. ¿Que el precio va a ser alto? Sí, desgraciadamente pues va a ser alto en la medida que nuestros porcentajes de desempleo, ya lo estamos viendo con los datos publicados del mes de abril, se van a incrementar enormemente. Pero el objetivo es salvar nuestras empresas. Tenemos que tener un tejido productivo para que pueda haber una recuperación, si no a cortísimo plazo, a medio o largo plazo. Y por eso la palabra mágica es flexibilidad. Nuestros empresarios y empresas necesitan muchísima flexibilidad para poder sortear esta grandísima crisis que jamás nos habíamos enfrentado a alguna parecida, ¿no? Y eso lleva a que en este momento y a corto plazo, pues efectivamente, instrumentos como el ERTE son absolutamente necesarios. Probablemente habrá que ampliar los plazos para adaptarlo y ajustarlo a los niveles en los que las empresas puedan volver a la normalidad. Habrá también que eliminar criterios o elementos que no sabemos si las empresas realmente van a poder cumplir, como es el mantenimiento de empleo. Se ponía en el famoso decreto ley un mantenimiento de empleo de 6 meses, pues nos encantaría, pero ¿va a ser factible? Es que si no, vuelvo a lo de antes, es decir, a lo mejor la otra opción es que la empresa tenga que echar el cierre, y eso es lo que no nos podemos permitir, ¿no? Hay que dar en el muy corto plazo todo tipo de facilidades para que las tesorerías de nuestras empresas puedan tomar aire, y ahí yo creo que habría que introducir más elementos de flexibilización o incluso bonificación en el pago de las cuotas empresariales.
mí me parece que todo ese tipo de medidas es muy necesaria, ¿no? Vivimos en momentos en los que la palabra flexibilidad, vuelvo a decir, tiene que ser absolutamente necesaria. Y como bien sabes ahora, en muchas empresas hay un colectivo de trabajadores que sigue trabajando y en cambio hay otro colectivo de trabajo que está sujeto a alerta, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las empresas de restauración que al tener comida a domicilio, pues parte de esos empleados siguen trabajando, pero el 80 o el 90% están acogidos a alerta, ¿no? ¿Cómo crees tú que desde Recursos Humanos habría que intentar seguir motivando a las personas que continúan trabajando y qué hacer con aquellas personas que continúan en el ERTE desde el punto de vista de que no son personas que son ajenas a la empresa, ¿no? Y mantenerlas informados de la situación y de cuándo piense que se puede retornar, ¿no? Es decir, seguir manteniendo el compromiso con ellos, ¿no? Mira, tú lo sabes igual que yo, la importancia de la comunicación, ¿no? Hay que ser creíble, transparente y en estos momentos más que nunca se trata de embarcar a todos, hasta el último empleado, en el proyecto de supervivencia que cada empresa se va a tener que enfrentar. Yo creo que hay que explicar muy bien a todos, la comunicación interna por eso se revela ahora también estratégica. Hay que explicar muy bien a todo el mundo cuál es su situación. El que trabaja, por qué sigue trabajando y en las condiciones en las que tiene que trabajar, y el que temporalmente no lo va a poder hacer, tiene que entender muy bien las causas que le llevan al empresario a tomar esa medida de extinción temporal. Creo que se tiene que seguir sintiendo vinculado a la empresa y la confianza de que esto se supere y pueda volver a trabajar en el medio plazo. La palabra motivación, esto efectivamente tampoco está en el Superman que te da con la varita mágica y quedas motivado. Es decir, había un profesor de San Telmo que siempre nos decía, lo habrás oído alguna vez, eso de que por la mañana se tiene que levantar uno, ducharse y con la ducha llevar incorporado la motivación. Y que el jefe probablemente lo que debiera hacer es no quitársela, pero que la motivación la tenemos que llevar cada uno, ¿no? Y en este entorno de tantas dificultades, el optimismo es muy importante. No nos podemos dejar llevar por mensajes solo catastrofistas y escenarios devastadores, ¿no? Yo creo que hay que transmitir también optimismo y probablemente eso sí sea un buen consejo hacer a los managers y a los jefes en general respecto a sus equipos sin perder la dosis de realismo, ¿no? Entonces, yo ahí abogaría por planes de comunicación muy claros. Creo que no vale en esto perfil bajo, más vale comunicar mucho que por defecto, y eso lo va a agradecer muchísimo el que recibe esa información y a la larga va a dar réditos positivos. Ayer en la conversación con Jesús Torres, de nuevo una empresa británica, hablaba de la transparencia, ¿no? Y sobre todo del papel tan importante que en este caso están jugando los comités de empresas, ¿no? Ellos tienen comités de empresas locales y un intercentro, ¿no? Y habla de la responsabilidad de la empresa de mantener esta información, porque esto al final lo que provoca en los trabajadores es una cierta serenidad y tranquilidad en cuanto a que sus representantes están informados y esto al final contribuye a que en la empresa exista este flujo de comunicación y sobre todo lo más importante, que no haya falta de confianza, ¿no? Estamos hablando de un entorno multinacional, entorno británico, donde el estilo de comunicación es mucho más abierto, ¿no? Y sobre todo donde al representante de los trabajadores se le tiene en cuenta y no se le ve como un enemigo. Entonces, no sé tu punto de vista. Pues mira, te lo doy. Estando de acuerdo en lo que dices, abogo por la transparencia. Un amigo experto en comunicación siempre me dice, o comunicas o te comunican. Es decir, que si tú no quieres dar el mensaje, lo van a dar otros por ti y entonces los otros decidirán cómo hacerlo y a lo mejor no es como a ti te gusta más, ¿no? Y efectivamente, yo creo que la representación de los trabajadores hay que mantenerlos también informados, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo. En comunicación interna
el elemento más poderoso, con mucha diferencia respecto al demás, al resto, es el jefe directo. Es decir, si yo soy un empleado, a mí el que más voy a tener en cuenta, el que más voy a considerar y el que más voy a reflexionar sobre lo que me diga es el mensaje que me dé mi jefe directo. Y por tanto yo creo que hay que establecer esas cadenas de comunicación en las empresas para que hasta el último empleado, su jefe directo, sea el que transmita la información adecuada. Muy bien. Uno de los efectos que está teniendo la pandemia es que está afectando al ecosistema, está afectando al medio ambiente y ahora de pronto pues podemos ver lo que antes no veíamos, ¿no? No sé si has visto las imágenes de televisión donde la famosa boina de Madrid ha dejado de existir, ¿no? Entonces, si pudiéramos ver con unos prismáticos y ponernos a visualizar el futuro, desde el punto de vista de las prioridades de recursos humanos, yo diría en los próximos trimestres, porque los próximos meses poca visión vamos a poder, ahora mismo va a ser muy corto, pero pensando un poco en el medio y largo plazo y en esta perspectiva futura, ¿por dónde crees tú que deberían ir las prioridades de la función de recursos humanos? A ver, te diría, ahora nos toca evidentemente una gestión de guerra, ¿no? Absoluta. Por tanto, yo creo que ahora siempre es necesario que la función de recursos humanos esté muy pegada a la línea operativa. El director de recursos humanos ahora, más que nunca, muy cercano al director general y al director financiero. Yo creo que nos toca también desde recursos humanos a los gastos de personal, suelen ser una de las partidas mayores en los gastos fijos de la empresa. Tenemos que hacer, nos toca, no es siempre agradable, pero un ejercicio importante de adaptar y ajustar nuestros gastos al entorno y al nuevo escenario que tenga la empresa, y ahí vamos a tener que estar muy cercanos al departamento financiero. Pero sobre todo cercanía ya no al financiero, cercanía a la plantilla. Hablábamos antes de comunicación, súper importante. Es momento de trasladar recursos humanos a todos los managers, que es momento de estar muy cerca de la plantilla porque necesitan, tú decías antes, motivación, necesitan información, y demostrar que la empresa está cerca a sus empleados es una garantía de eso que llamamos el engagement, ¿no? Que no se pierda. Ya más en el medio y largo plazo, pues a pesar de que entramos en otro terreno donde el desempleo se dispara y donde se supone que en el mercado va a haber mucha oferta, pues yo sigo pensando que el talento se cotiza, y a pesar de todo, sigo pensando que la gestión del talento y trabajar en la retención del talento es hipercrítico, porque necesitamos más que nunca gente cualificada, preparada para los retos tan enormes que se nos avecinan. Si se nos va ese capital humano con mediocridades, no vamos a ser capaces de llevar a cabo la restauración, el reimpulso, como lo queramos llamar, de nuestras empresas y de nuestros sectores. Por ello, la retención y cuidar el talento para mí sigue siendo un pilar básico. Yo creo que hay una asignatura pendiente y va a ser evidentemente la gestión de la seniority en las compañías, ¿no? Porque cada vez hay menos nacimiento, con lo cual tendremos que aprender a gestionar la diversidad intergeneracional, y esta política que hasta ahora hemos tenido y que los agentes sociales han bendecido, y es: yo empiezo a despedir a partir de 50 años, con lo cual evidentemente me estoy descapitalizando, no estoy aplicando una política de gestión de talento, estoy aplicando una política de edad, ¿no? Con lo cual evidentemente yo creo que esas políticas también deberíamos de tenerlas presentes y reflexionar sobre ellas, ¿no? ¿Te parece? Bueno, el reto demográfico es tremendo, ¿no? Eso es algo que las generaciones anteriores no se han enfrentado, pero al ritmo en el que se están invirtiendo la pirámide de edad y el impacto que eso va a tener, lo va a tener en la sociedad en su conjunto en general, ¿no?
pero las empresas también. Has comentado algo en el que yo llevo hace mucho tiempo pensándolo y reflexionando sobre ello, que es la diversidad generacional y probablemente por el hecho de que hoy convivan nativos digitales y generaciones que no somos nativos digitales, hace especialmente complejo ese mix que tenemos ahora mismo en las empresas, ¿no? Esto se va a ir acentuando porque yo creo que los cambios cada vez son más drásticos y rápidos en los entornos VUCA en los que estamos, y va a hacer que una población envejecida pues veamos cómo va a ser capaz de enfrentarse a esos cambios tecnológicos, por ejemplo, que son tan rápidos y que requieren pues ponerse al día de la noche a la mañana, ¿no? Eso es un reto que a mi juicio, a mi modo de ver, todavía no lo tenemos resuelto o todavía no hemos trabajado sobre ello lo suficiente en los departamentos de recursos humanos. Y quizá también tampoco tengamos todas las respuestas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tú que estás también y te mueves en algunos entornos de alto nivel empresarial y también, bueno, pues contactos con grupos políticos, en algunos países, por ejemplo en Italia, han tomado la consideración de poner al mando de la reconstrucción del país a un ex CEO de Vodafone, ¿no? Que además era italiano, ¿no? Estoy hablando un poco de los famosos pacto de Estado, pacto de la Moncloa. Yo creo que toda la sociedad, y aquí pues evidentemente estamos todos, tenemos al final pues reconstruir el país porque esto va a quedar bastante dañado, ¿no? Y va a hacer falta pues mucha materia gris, ¿no? ¿Cree que al mando de esto debería de estar algún empresario o deberían de ser los políticos junto con las fuerzas sociales empresariales los que lo lideren? Esta me parece que es una pregunta inducida, José Antonio? Me parece casi inducida porque además me parece que sabes hasta lo que opino sobre el asunto, ¿no? Y efectivamente, en mi opinión sincera, yo creo que tenemos una sociedad civil débil. Si nos paramos a mirar con entornos de países desarrollados, yo sinceramente miro con cierta envidia en otros países como los famosos lobbies, ¿no? Por ejemplo, por irnos al ejemplo americano, pues cumplen un rol en la sociedad enorme y tienen un impacto, sus decisiones y sus actuaciones, ¿no? Eso no lo tenemos aquí, ¿no? Yo echo en falta, vamos, realmente en España me da la sensación de que el poder político está hipervalorado y que las fuerzas sociales no tienen su sitio, no nos hemos organizado suficientemente o no hemos sido capaces con la necesidad suficiente de influir en la toma de decisiones. Mi opinión respecto a las decisiones que hay que tomar tan importantes en los próximos tiempos, pues yo me apunto a ese ejemplo italiano que me ponías. Yo creo que en el mundo empresarial hay un nivel de expertise, de cualificación, que sinceramente no existe en el ámbito político. Yo me gusta el ámbito político y creo en la necesidad de los acuerdos y los pactos de Estado a nivel político, y creo que el político cumple una función que no la puede cumplir el ámbito empresarial. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero creo también que vienen momentos de gestión, de menos política y más gestión. Y en esa gestión nuestros políticos, porque su perfil es así, no han estado ni se han visto en situaciones como esta. No tienen ese perfil gestor. Y nuestros empresarios sí, porque nuestros empresarios han vivido crisis como la del 2008, enorme, y han sabido cómo gestionarlas y han sabido poner en práctica iniciativas que finalmente sirvieron para reflotar sus empresas o sus sectores. Y ahora necesitamos esa gente válida, esa gente cualificada, con conocimientos, con expertise y capacidad de gestión. Y creo, y ojalá fuéramos capaces de darle mayor, no sé si la palabra es poder, pero capacidad de influencia en la toma de decisiones a la sociedad civil. Y creo que el político debiera demostrar un acto de generosidad
también de dar un cierto paso atrás para dar un mayor protagonismo a esa sociedad civil articulada como quieras, ¿eh? Yo creo que hay que darle paso. Yo, obviamente estoy pensando más en el ámbito empresarial, pero hay otros muchos en los que también, sin duda, desde el conocimiento pueden aportar mucho más, ¿no? En el ámbito de las universidades, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la cultura, en todos los ámbitos. Muy bien, también quizás tenga que ver con nuestro espíritu más individualista, ¿no? Hay otras personas que sí. aunan voluntades y aquí hay personas que prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león, ¿no? Y bueno, vuelvo y si estamos en la parte final de la entrevista, a mí me gusta el eslogan de la clusterización de la economía y del mundo empresarial. Creo que es importante, efectivamente, dar el salto de lo individual a lo grupal. Muy bien, Juan. Bueno, pues yo agradecerte, como no puede ser de otra manera, el rato que hemos estado charlando. La verdad es que es un auténtico honor haberte tenido. Eres un gran profesional. Puedo además constatar que eres una gran persona y bueno, además por tu background profesional, al haber pasado por varios sectores, por tu formación también académica, pues la verdad es que es un lujo y se nota. Y yo que he sido directivo de recursos humanos y ahora consultor, pues evidentemente rápidamente se nota la calidad profesional y humana con quien estás con ella, ¿no? De modo que yo te doy las gracias desde el Foro de Recursos Humanos en Andalucía y esperamos al nuevo invitado que será próximamente. Y de nuevo, Juan, muchísimas gracias por la conversación que hemos mantenido. Espero que te hayas sentido a gusto y libre. Gracias a ti, José Antonio, por la invitación. Ha sido un placer charlar un rato contigo, como siempre. Un abrazo fuerte a todos.